Hicieron clic. A ver, me vuelvo mejor, weón. Mi baiteo, po, weón. Cuando te ofrecen trabajo, no, va de retro atrás. Puta, pero igual preferiría mil veces estar trabajando que estudiando. Estamos al aire, muchacho. ¿Estamos al aire? Sí, weón. A ver, habla. Entonces iré a ponerme mi chaqueta porque me puedo resfriar. Culeado nena, weón. Dios mío, qué nena más nena. Entonces, hoy día miércoles, ya lo prometido es deuda, miércoles 24 de octubre del 2018. ¿Cómo estás hoy, Matías? Podría decir excelente. No me quejo. Excelente. Sí, que por problemas de tiempo no había podido conectarme para hacer el podcast. Pero ahora que estoy aquí ya Así me siento feliz, weón. nos dejaste esperando el sábado. Sí, tuve que reemplazar. Tuve que tirarlos para el miércoles, el maldito podcast. Espero que haya valido la pena, que te hayas quedado inconsciente, que te hayas inyectado heroína, o que de alguna manera algo épico haya pasado. Algo más épico que este podcast. Mira, algo más épico no creo. Ah, ya, No hay muy nada bien. mejor que este podcast. ¿Te arrepientes entonces de tu decisión de haberlo cambiado? No me puedo arrepentir porque no estaba en mi mano el cambiarlo, ¿no? Tienes que decir que sí. Sí, sí, Ah, me ya, sí, arrepiento. me Soy un arrepiento. pecador. Me arrepiento totalmente. Nunca había pecado tanto en mi vida. Oye, entonces el tema de hoy sería demonología, ¿no? Exacto, mi niño. Los demonios. Matías, ¿te puedo hacer una pregunta? Dígame, guapo. ¿Qué es un demonio? ¿Qué carajos es un demonio? Ya, mira. Un demonio es un ángel caído. Esos son los grandes demonios. Los principales, los big boss. Ya podríamos decir que es otro tipo de ángel, por así decirlo. ¿O todos fueron ángeles en algún momento? Según la mitología. Me parece que sí, según la mitología bíblica. Mitología bíblica. No quiere decir como la religión. Sí, según la mitología bíblica, todos fueron ángeles en un principio hasta que cayeron y se convirtieron en los mandingas que se conocen en las leyendas. Ahora bien, hay que decir que la mayoría de los ángeles que nosotros conocemos a través de la mitología, con precisamente estos que estabas ahí tirándome la imagen, Bael, Moloch, Behemoth, Astaroth, todos esos son demonios que nosotros tenemos conocimiento de su nombre, de sus capacidades, de sus debilidades e incluso de lo que pueden hacer para el hombre, porque recordemos que a pesar de que obviamente tienen un origen supuestamente negativo, y digo supuestamente porque quiero hacer un entre paréntesis aquí. Aunque no me lo crean, yo he leído la Biblia, he comenzado a leer la Biblia muchas veces, he leído algunos párrafos que no tienen conexión tampoco, y creo que tus perros están matándose. Bueno, qué bueno que fuiste a arreglar eso. Eh, Como decía, sé que todavía me estás escuchando, lo sé, no te preocupes. Hay algo que es información supuestamente fidedigna que la que nosotros conocemos. ¿Y por qué digo fidedigna? Porque mucho de la cúpula eclesiástica de la Iglesia Católica, recordemos que ellos hasta el día de hoy hacen lo que se conoce como exorcismo, por lo tanto, son acérrimos creyentes de la existencia de estos demonios, ¿vale? Es decir, no es algo como la imaginación de un simple sujeto, es toda una cúpula de creencias que han perdurado durante cientos de años desde la Inquisición. Recordemos que en la Inquisición mataban gente, quemaban gente viva simplemente por profesar
o levantar alguna sospecha de tener conexión con estos seres. Aló, volví. Sí, lo sé, te acabo de escuchar. Escuché una gallina, creo. Es que tú sabes que soy un hombre de campo, Ah, ya. me dedico a crianza de pollo y todo eso. Bueno, estaba hablando, Tortuga, para resumir, que quizá no me escuchaste esa parte, que todo esto de los demonios no está basado en nada, sino en lo que es la religión católica. Gran parte de su creencia está basada en esto precisamente por la aclaración de los Pentateucos, en donde hablan de la historia del rey Salomón y cómo él personalmente conoció a cada uno de los 72 demonios, los sometió y antes de someterlos sacó toda la información posible de qué es lo que ellos podían hacer. Ya, mira, yo no tengo mucho conocimiento de los Pentateucos, pero si querí como expandir un poco en ese tema, no tengo problema. Como, explícame, con manzanita. Trátame como con manzanita. Bueno, es básicamente que cuenta la historia que el hijo de David, todos conocemos a David, eh, estamos hablando de la dinastía de reyes de Jerusalén, David el tipo que derrotó al gigante con un piedrazo entre los ojos, Ya. su descendencia, el rey Salomón, Salomón el sabio, era un tipo que no solamente hay muchos mitos y leyendas sobre él, como por ejemplo, por ahí dicen que incluso tenía la capacidad de viajar en el tiempo. Pero todo esto obviamente ya es parte de la mitología, pero lo cierto que se cuenta en la Biblia es que el tipo venció a 72 demonios, para resumirlo en términos generales, los puso a todos adentro de una olla de bronce y los tiró al mar. Entonces, como bien decía, para reiterar, antes de someterlo a esa prisión, sacó toda la información que pudo, la transcribió y de alguna manera pasó esa información a la humanidad. Es por eso que nosotros conocemos los nombres de los demonios, los que hacen, y también recordemos que estos demonios, si el humano sabe cómo interactuar correctamente con estas entidades, ellos les pueden hacer favores a los hombres. Es decir, cumplir con ciertos objetivos que tiene el humano, ya sea basado en sus ambiciones o en sus pecados en general, ellos los satisfacen. Ya. Yo conozco igual un poquito de la historia de ese Salomón, que al principio no. Supone que era como un. Chuta, es que no quiero abordar mucho en ese tema porque no conozco mucho, pero supone que era un rey. ¿Cómo se llama esto? Con hartos conocimientos, un rey sabio, ¿no? Sí, el Salomón, de hecho, es uno de los profetas, se supone, más sabios, no solamente por la capacidad de, obviamente, conectarse con Dios que tenían todos los profetas de este linaje, desde la descendencia de Set, primero hijo de Adán y Eva, etcétera, sino que él podía pedir a los ángeles y los ángeles le entregaban ciertos instrumentos mágicos y eso aumentaba, obviamente, su nivel de conocimiento frente a otro hombre o a sus pares. Por ejemplo, él con el anillo pentalfa es que podía dominar a los demonios y así tenía algún otro instrumento como lo que se conoce la mesa de Salomón, con la cual se presumía él incluso podía viajar en el tiempo, como ya había dicho. Entonces sí, como tú dices, el tipo más sabio y más seco de la Biblia, venció a los demonios, eh, reunificó Jerusalén, tenía muchos problemas sociales, obviamente siempre se trata de eso, la Biblia, de todo lo que es. Bueno, yo la estaba leyendo y la verdad habla mucho de eso, las revueltas sociales que suceden en la época antigua, en donde no había una historia fidedigna, sino que la Biblia es parte de, obviamente, sí, supongo que tiene parte de ficción, de parte diciendo que antes los hombres vivían 900 años, y de eso hasta donde yo sé no hay ningún tipo de prueba, y de hecho es lo contrario, mientras más antiguo en la época estos tipos vivían menos. Entonces, hay algunas incongruencias que me hacen pensar, obviamente, que la Biblia no es todo lo que plantean real, pero sí hay gran parte basado en hechos históricos. Pareciera que la destrucción de Sodoma y Gomorra fueron reales, por lo que se cree históricamente. Obviamente siempre hay controversia respecto a esos antecedentes, pero hay muchos registros de que cosas que se cuentan en la Biblia, quizás exagerado, ¿por qué no?, pasaron.
Por lo tanto, sí lo podemos tomar como una guía y Salomón existió históricamente. ¿Habrá tenido estas capacidades? No se sabe. De hecho, mucha gente considera que los libros de Salomón per se se hicieron a pedido de él mismo, para que se incluyera en la Biblia y para él ser tratado como un monarca superpoderoso. Pero ahí es donde entra, obviamente, el escepticismo. ¿Existieron los demonios? ¿Podemos creerle en la Biblia? ¿Qué pasa con el Vaticano, que ha pregonado esto de los exorcismos por cientos de años y lo sigue haciendo hasta el día de hoy y se siguen practicando? De hecho, en Chile Estamos tenemos en un sí. exorcista reconocido. ¿Cuál sería ese? Chuta, no me puedo acordar del nombre, pero hay Ah, un pero es un exorcista. sacerdote, es un clérigo. eh, es reconocido, pero es chileno. Chuta, no me puedo. Vale, no lo ubico, no estoy enterado. Constantin puede ser. Ah, no, ese era italiano, creo. Chuta, ahí no te puedo confirmar, pero había uno que era chileno y estaba certificado por el Vaticano. Oye, Matías, tú que eres un hombre escéptico, ¿crees, por ejemplo, que esto de... Hablemos un poco de lo que es la posesión. Pasemos... Luis Dejemos un Escobar, así se llama. poco... Luis Luis Escobar. Escobar. ¿Y él es sacerdote? Es sacerdote en Temuco, creo. Y Oye, está eso, reconocido por la iglesia como exorcista. metiéndome un poco en eso de la posesión y dejando un poco de lado ya lo histórico que sería el hecho de ya existen estos demonios con formas como Baphomet y todo esto, la piel escamosa como cocodrilo. Saquemos un poco el mito, vayamos a la realidad de que lo que son los demonios modernos. Los demonios modernos serían estos seres incorpóreos, es decir, sin cuerpo físico, que pueden de alguna manera dominar a una persona, poseerla y materializarse físicamente en este mundo a través del cuerpo de alguien. Incluso he escuchado testimonios de animales que han sido poseídos por estos espectros. Entonces quizá ahí habría una diferenciación, aunque también cabe destacar que según la demonología, que es lo que estamos hablando aquí, estos serían demonios menores, ¿correcto? Sí, Esa sería como la diferencia. solamente los más grandes pueden poseer a una persona o tiene que ser un grupo de varios, lo que se conoce como infestación, que es cuando hay más de un demonio dentro de una persona. Y esos serían demonios menores que de alguna manera en conjunto logran hacer ese daño. Exacto. Mira tú, oye, y hay diferentes, tú no sabes si hay diferentes, por ejemplo, rango eclesiástico en el exorcismo. Yo me atrevería a decir que sí, porque la iglesia clasifica todo en rangos. No me parecería extraño que hubo algún tipo de poder en cuanto tú puedes... Ya, mira, para tú ser un exorcista reconocido tienes que primero tener permiso del Papa. Ya, pero es necesario, no es necesario entonces tener una especie de carrera clerical. Sí, es necesario, pero Ah, ya, tienes que vale. asistir a cursos, tienes que especializarte. Primero que nada, ser cura. Volverte Ok. cura y católico, obviamente, no puede ser cualquier otro. Aunque dependiendo de la religión hay distintos tipos de exorcismo. Sí, Hasta, eso también entraría a preguntar, claro, ¿qué pasa en las otras culturas? Existen también estos demonios, me parece. no estos mismos, pero hay variaciones. Por ejemplo, comparemos las religiones más grandes, por el Islam. El Islam y Ujú. catolicismo, en ambas se practican exorcismos, solo que uno trata con demonios y los otros con jinn. Jinn es la versión, es, si traducís tú jinn, en realidad es el genio, como de El Aladín. genio, claro. Sí, lo que hablábamos en el otro capítulo. Sí, que en realidad estos genios no son buenas personas y no son No son los tipo, amigables azulitos. exacto, sino que son seres malévolos que odian profundamente a la humanidad porque somos hijos de Alá. Entonces Mira tú. buscan como destruir a la humanidad y la poseen. Pero por lo general se habla de que están siempre encerrados y que la única forma de que salga un jinn y comience a causar desastre es precisamente liberando o ya sea rompiendo el objeto o abriendo si O está en alguna... sobándolo, No, eso de ¿o no? eso no, eso Ah, eso parte de Disney. sí, Parte de la mente pervertida de Walt Disney. sí. Aunque Sobame la aunque lámpara, le dice. en la historia de Aladdin tenéis que recordar que está en Mil y una noche, creo que se llama el libro.
No puedo Ya. recordar, pero está en un libro infantil en el que el autor precisamente buscaba el acercar estos jin, Reivindicar la figura reivindicar de... la figura del jin y para hacerlo más o menos los niños, para que ellos Ya, perfecto. tuvieran menos miedo, porque en el Islam el miedo te lleva, te hace más débil religiosamente. O para que los niños se acercaran a los demonios. Uh. Mira tú cómo cambia respecto a las culturas, pero entonces también es el punto de conexión que veíamos en el primer capítulo con los espectros, que quizás sean estos mismos espectros que también pueden de alguna manera poseer a la gente y también se presentan en todas las culturas. O sea, yo voy a mantenerme en mi postura del No, primer capítulo no en en la todas, que en estas algunas. cosas son completamente reales. No en todas, en algunas no. Generalmente las que creen en el alma, generalmente se aparecen estas cosas, pero las que creen en la energía no se suele atribuir a energías Por malas, el ejemplo, karma. ¿tú crees que en el budismo no existen los fantasmas? No, Yo no lo sé, yo no lo sé. no, creo que en el budismo no existe, si bien está el espíritu, la trascendencia, no es así como la imagen ¿Y qué pasa típica que tiene si, uno del mira, yo sé fantasma. que los fantasmas existen, ¿vale? Yo lo dije en el primer capítulo, yo he tenido experiencias cercanas, yo sé que los fantasmas existen. Me pregunto qué pasaría si un budista se encuentra con esto. Ah, yo creo ¿Dejaría de que creer? ¿Dejaría de creer en lo que él, no sé, en su estándar de vida, en su doctrina, la dejaría de lado? ¿O le daría otra explicación? pucha, yo cacho que le pasaría a cualquier persona de una religión si se encuentra con un ser de otra. Por ejemplo, si tú soy católico y te encontráis con Alá y el profeta Mahoma, obviamente te vayas a volver musulmán. Entonces, Pero si es un esta poco más persona ve un rebuscado, o fantasma, sea, esta persona sí va a ver algo así. Si esta persona ve ya no, no, pero un es que, jin, se a va a ver, volver. por eso te digo, es algo mucho, muy más rebuscado. Porque ahí estoy hablando de poco menos conocer a Dios, po, weón. Yo te estoy hablando de un hecho aquí material, físico, que le puede pasar a cualquiera. O sea, dame aquí en esta hipótesis el margen de creerme, mi vivencia. O sea, di, ya, este tipo vio, conoció a estos seres o tuvo una experiencia en donde fuerzas movieron cosas, tómalo como quieras. O Eh, sea, Dentro de esta no tengo hipótesis, que dudar de ti. claro, dentro de esta hipótesis no dudes de mí. Tú piensas, puta, este weón está diciendo la verdad. Tú lo Ya, sabes. obviamente que va a cambiar sus creencias, pero yo dudo de ti como dudaría de cualquier otro, pues. Ya, y tú siendo escéptico, ¿qué pasa si te topas con esto? Suponiendo que son reales, obvio que voy a creer. Ahora no me voy a aferrar a ningún tipo de religión, porque no sé si puede ser la católica, puede O ser la tratarías de musulmana. explicarlo de alguna manera racional. Es que a veces pienso eso, a veces pienso que una persona no dejaría su creencia, sino que trataría de distorsionar lo que ve para que calce en su creencia. Yo creo que yo soy más de esa idea. Soy más de que la idea se abraza tanto, o sea, perdón, la persona se abraza tanto al sentimiento de querer pertenencia a un grupo, a una identidad, que posiblemente lo que vea lo va a adaptar a lo que cree. Y por eso mismo que en muchas culturas se repite un patrón con diferentes explicaciones. Por eso es que también creo en los demonios, como creo en los espectros, a pesar de que yo no tenía un acercamiento con algo que sea parecido a un demonio, que yo diga, wow, esto no sé, una aberración de la naturaleza estando despierto, como ya hablé en el otro capítulo. Mm. No, pero yo creo que si tu religión no admite, no sé, no está considerado en ningún tipo de texto por ejemplo, un fantasma, ¿cuál es la más cercana que sí acepta estas cosas y sí las tiene descritas, pues? Casi todas las religiones de Occidente o Medio Oriente. Porque, por ejemplo, las religiones budistas o shintoístas o, por ejemplo, no sé, creer solamente en energía no es como creer en la fuerza de la energía, pero no en el fantasma en sí. Entonces, daría para dudar mucho. Oye Matías, ¿y tú crees que las personas que estén teniendo estos ataques los hayan tenido de estar poseídos? Tú sabes. Eh, ¿Podría tratarse de un cuadro, de una patología, de algo que quizás debería estar de alguna manera diagnosticado como, tú sabes, un síndrome? Esquizofrenia.
Similar, pero que quizás se presente, no sé, te doy un ejemplo. El delirio mesiánico. No es esquizofrenia como tal, es una patología mental en la cual tú crees tener algún tipo de acercamiento divino, crees hablar con Dios, crees ser el ángel justiciero de Jesucristo. Es decir, no es propiamente tal Ya, locura pero como la tenéis que tomar en esquizofrenia. cuenta que ese tipo de anomalías son temporales, durarán una vez en toda tu vida y después decís, ah, ya esto. Pero en cambio los exorcismos, la gente, la mayoría de la gente que cuenta sus relatos, lo han exorcizado 6 veces, 7 veces, 8 veces. Entonces como ya se está volviendo algo recurrente, entonces ya no es una ocasión de, oh, me pasé el rollo y bla, 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 sino que ahora el tipo de verdad cree que le está pasando eso. Entonces, ¿qué es el único que va a estar presente durante toda la vida de una persona presentando este tipo de características? La esquizofrenia. Es cierto, pero también debemos recordar que muchas de las personas que han tenido estos cuadros precisamente han sido investigados para ver si tienen algún tipo de patología como la esquizofrenia y no la tienen. Por eso yo Ya, pero postulo también a la que quizás gente, sea otro tipo de cuadro que no se ha estudiado mira, presuntamente como tal. a lo largo de todo el mundo y todos los casos que han habido de exorcismo, la gran mayoría son personas que creen en eso. Sí, es cierto. Entonces, si yo soy católico y creo en Jesús y soy, no sé, ultra creyente, obviamente si yo voy a la tierra que a mí me han dicho que es la tierra elegida por Dios, la tierra sagrada donde estuvo Jesús, obviamente me voy a pasar rollo. Pero Aquí si estás yo no postulando como un sé efecto placebo. exacto el efecto placebo, que es bastante real por si acaso. Sí, Por ejemplo, si yo, a mí, tú me creéis sincero religión y me lleváis a Jerusalén, yo digo, ah, ya, mira la arquitectura bonito. Y nunca voy a tener una visión religiosa. claro. A no ser que pase todo el día en el desierto frente al sol y me deshidrate y comienzo a alucinar por eso. Pero por eso te digo, los más recurrentes o son personas creyentes en la religión o personas con problemas mentales. De hecho, la gran mayoría de estudios de... Porque antes de hacer un exorcismo, ¿qué es lo que tiene que hacer el cura? El cura lleva psicólogo, lleva psiquiatra, lleva médico. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de gente que dice que está poseída en realidad tiene problemas mentales. Cierto. Pero entonces eso confirma aún más lo que estamos poniendo en tela de juicio. Si tú me dices que incluso ya hay una preparación previa para ver que la persona no tiene este tipo de arranque paranoico, en realidad sí es un caso inexplicable, ¿qué sería eso? Es que no es que sea inexplicable, sino que es muy difícil de explicar o quizás no llegan a la misma. Por ejemplo, mira, te voy a poner un caso. Tú vas a un manicomio y te topas con el tipo más normal de la vida. Y él te cuenta su historia. Y dice, no, yo estoy aquí porque yo maté a alguien, pero estoy fingiendo, fingí que estaba loco y me tienen aquí, pero ahora yo les digo que estoy cuerdo, pero no me dejan salir. ¿Tú le creías a esa persona? No le creo ni lo desmiento. O sea, no sé si me entiendes. Mira, yo lo que te acabo de hacer fue describirte el caso de que escuché a un psicólogo hablar hace como 2 semanas. Que el tipo lo llevaron a entrevistar a alguien, a un manicomio. Y la persona, él Ya. describe a la persona que está completamente normal, completamente lúcida, incluso conoce lo que sabe, lo que puede decir, lo que no puede decir. De hecho, explica cómo él lo estudian a él, te explica todo como una persona normal. Incluso dice, trato de hablar temas mundanos para que vean que no estoy loco, para que me saquen de aquí. Entonces él se convence a sí mismo de que la persona está normal y que efectivamente lo están dejando ahí porque no le creen. Él hace todos los estudios y él dice que no le creen. Pero ¿qué pasa? Se va a hablar con el médico en jefe. Y el médico en jefe saca una carpeta y resulta que el tipo, claro, no está loco. ¿Pero por qué lo tienen ahí? Porque tiene rasgos psicopáticos. El tipo es manipulador. El tipo te hace a ti creer lo que tú quieres creer. Él te dice, no, sí, es verdad eso. Él concuerda contigo todo el rato. Entonces, ¿qué haces tú? Te empiezas a como... él se acomoda a ti.
Claro, el tipo no representa, no presenta ningún tipo de algo que tú podáis decir, sí, este tipo está loco. Entonces pueden existir esos errores. El que un Vale, ¿tú psicólogo crees que considera una podrían persona que haber no está algunos loca, pero cuadros otros que sí. engañen también a los psiquiatras? Sí, existen cuadros así. Entonces por eso tampoco creo en que justo esos casos que quedaron así como... Ups, no, ¿sabe qué? No lo puedo diagnosticar. Porque es probablemente que eso es lo que es, no lo puedo diagnosticar. Pero eso no quiere decir que no tenga un que no se pueda asociar a ciertos tipos de problemas mentales. Sí, pero igual es como la incredulidad sobre la incredulidad de la incredulidad, porque si ya, no sé, a pesar de que tú me digas sí, hay ciertos rasgos psicopáticos que pueden ser extrema manipulación, eh, ya cosas como alguna documentación que ha habido del Vaticano, que esto lo puedes buscar igual en video, las personas podrían adquirir algunas características que nadie podría hacer. Algunas características, no sé si sobrehumanas, pero que sí van más allá de la lógica. Pongamos un ejemplo burdo, que siempre lo vemos de hecho en las películas retratado, que es personas que pueden llegar a niveles de voz o alcanzar voces totalmente diferentes que no corresponden a la suya. Y de alguna manera dar a entender que ya no son esas personas, ¿vale? No podría hablarte de cosas O más sea, extremas como tú dar decías vuelta a la cabeza y tal, pero no me consta. el cambio de voz. Tú dices, el cambio de voz de la persona. Que una niñita Claro que comienza a sí. hablar ronco, por ejemplo. Sí, hay cosas que son físicamente dudosas, pero siempre se puede explicar, como tú bien dices, con lo que es el efecto placebo Ya, y mira, por llevar ejemplo, el cuerpo a un extremo. el En caso este de caso, las cuerdas vocales. cuando las personas hablan de distintas formas. Uno tiene cuerdas vocales, eso todos lo saben. Pero lo poco que se sabe es que hay Pucha, a ver cómo te explico. Están las cuerdas vocales normales y sobre esas hay un par más que uno no usa. Que poca gente las logra usar. Porque requieren de una práctica o de una contorsión especial para poder usar ese tipo de cuerdas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Freddie Mercury. La voz que tiene Freddie Mercury en realidad está usando primero las cuerdas vocales que uno usa normalmente y aparte usa el extra. Lo que le permite llegar a prácticamente como un cantante de ópera. Vale, entonces podría haber algún tipo de esfuerzo que generalmente la persona no lo haga consciente, pero sí bajo esta especie de trance psicopático al que tú planteas, Sí, trance psicótico en realidad. sí. Ya, entonces voy a plantearte otra duda. Ya me gusta esto igual de jugar con tu escepticismo. ¿Qué pasaría si te topas con un caso en el cual la persona adentro de este estado, obviamente vamos a seguir con el patrón de hablar como vocalista de metal, de black metal, de hecho de death metal, y te empieza a hablar en latín, cosa que la persona jamás en su puta vida ni siquiera había estado en un cursillo de latín, nada, ni siquiera como escucharlo para que tú digas, no, subconscientemente le quedaron algunas palabras, no, el tipo es por lo menos igual que yo en latín, jamás he escuchado una frase en latín, y lo habla con fluidez adentro de este trance. ¿Cómo podría explicar eso? Ahí está más difícil. Ahí te la puse más complicada. Ahí está más complicado. Pero dependiendo Más del complicada. antecedente de la persona, por ejemplo, si la persona tiene antecedentes de haber estado en la iglesia, haber cumplido, ¿cómo se llaman estos weas que hacen? Claro, Esa porque wea tú bien de dices, escuela me dijiste también dominicana y todo eso, por los ejemplo. sacramentos, po. Tú también me Sí, dijiste que había cierta conexión entre las personas que han sufrido estos episodios de posesión, obviamente están ligados directamente con la religión. Por lo tanto, siempre está la posibilidad de que subconscientemente escuchan algunas frases en latín que se dan normalmente dentro de la misa. que Eso es sí, lo que tú po. haces referencia. Sí, Claro, pero tendríamos a que eso me ver refería. específicamente Por el archivo de la ejemplo, persona. en los cursos donde más, por ejemplo, ¿cuáles son los países donde más exorcismo hay? Si tuvierais que decir países. Yo diría México, por decirte algo. Ya, México.
Diría que Sudamérica en general. Ya. ¿Qué parte del mundo es más creyente en la religión? Precisamente toda esta parte del Ya, pues, ahí continente está la americano. conexión, pues, weón. Sí, sí, sí. Eso quiere Le decir veo la que conexión, las pero personas creyentes en estas cosas son más susceptibles a creer de que algo les está pasando, de que algo los está poseyendo, ya, pero yo te puedo que derribar cualquier otra eso. persona en el planeta. Yo te puedo derribar eso, porque te puedo decir que lo más probable que no, en otros países, no voy a decir más avanzado ni una de esas mierdas, pero en otros países en lo cual no prime la religión católica, probablemente una persona con este episodio la van a internar en una clínica directamente. Aquí, como obviamente hay una tendencia más a la religión, van a llamar al párroco. Esto no quiere decir que en el otro lado no se presenten estos casos, sino que yo creo que los tratan, los archivan de una forma diferente. Por eso las estadísticas nos van a decir que aquí se presentan más estos casos, porque aquí está la mente abierta como de la cultura para decir, ok, quizás esté pasando esto. O quizás no está el conocimiento necesario para decir, oye, esto es natural. Se Oye, te salió un pero químico de la cabeza antes de tiempo y listo, cagaste. no, es cierto, si la locura se puede presentar de formas diferentes y sí, todo parece calzar que... Yo estoy de acuerdo que muchos de los que son posesiones demoníacas son cuadros mentales, yo lo sé, perfectamente. Sin embargo, creo, punto aparte esto de las posesiones, que los demonios sí son reales. Los demonios, entiéndase, seres con energías negativas o seres con intenciones negativas, por así decirlo, que no tienen ningún tipo de problema en abusar de lo humano, en abusar de su poder, en quizás probar sus limitaciones. No lo sé, no lo sé. No sé si es tanto como plantea la Biblia, pero yo sí creo en la existencia de estos seres, en seres que están más allá de nuestro conocimiento y no creo tampoco en los demonios que nos presenta en la historia de Salomón, no creo en los demonios bíblicos, ni en los genios de los musulmanes, sino en seres que no han sido estudiados realmente como se debería, pero que sí conviven con nosotros, similar a lo que creo de los espectros. No sé si son lo mismo con otras intenciones, Tú pero decís por ahí va el que son asunto. entes naturales, pero que viven en otro plano de existencia. Como por ejemplo, si tú le intentas, si tú creas no sé, un personaje, suponte que eres Dios. Tú Ujú. ahora creaste una criatura, una bacteria, no sé, algo, que solamente reconoce el plano 2D. Él físicamente no puede verte a ti porque tú estás en otro plano de la realidad. ¿Creí más o menos en Claro. eso? Así como que ellos están como en un plano quizás superior a nosotros, porque nosotros ya el 2D y el 1D lo conocemos. Sí, explicado de una forma más básica, yo diría que estamos todos en el mismo lugar, pero nosotros solo podemos reconocer sensorialmente una cantidad limitada, como tú dices, refiriéndose a las dimensiones. Claro, nosotros solamente podemos ver una cantidad limitada de información a través de nuestros sentidos, y eso nos impide relacionarnos con lo que, a pesar de estar acá, no podemos ver, sentir, tocar, etcétera. Sin embargo, ellos sí podrían hacerlo con nosotros. Pero esto último está evaluación, porque quizás solo puedan hacerlo bajo ciertas circunstancias, lo cual me haría más sentido. Daría la explicación a muchas tradiciones humanas como son los rituales, los rezos, las oraciones, las plegarias, alabanza, qué sé yo, incluso tradiciones, mitología. Me parece que todo tiene una cuota de verdad. Es decir, yo creo en la brujería, yo creo plenamente en la brujería. No sé si tanto en esto burdo de los amarres, por ejemplo, pero sí creo que a través de un ritual en donde tú concretes tus intenciones con lo material, puedes perfectamente canalizar todas esas energías negativas como un daño hacia la persona, ¿vale? ¿Por qué creo en esto? Porque yo creo en las energías, básicamente. Creo que hay energías positivas y negativas, y esto se puede hacer, se puede ver, tú mismo lo puedes ver en la casa en el experimento del arroz, no sé si tú lo conoces. Sí, el experimento que en realidad no es con el arroz, es con el agua. Es agua y arroz. Sí, O sea, sí, es arroz cocido. pero
es la reacción del arroz lo que importa realmente, po. Que se pudre. La que le das energía, a ver, es básicamente pones el arroz con agua en dos frascos. A uno le das pensamientos positivos, es decir, aíslas el frasco del otro, lo tomas y le das varios minutos del día para decirle, eres un frasco hermoso, este arroz es muy blanco, este arroz es muy rico, solo pensamientos positivos. Mientras tanto, al otro, durante el día, aislado también del otro jarro, le hacen lo mismo pero con pensamientos negativos, es decir, inverso. Eres un jarro horrible, jarro maricón de mierda, asqueroso, basura, es decir, tienes que putear al jarro de manera que quiere hacer llorar al puto jarro de arroz. Al pasar los días vas a notar cómo el jarro que recibe tu energía negativa se pudre irremediablemente, adquiere una apariencia horrible y en diferentes experimentos adquiere diferente apariencia, perdón. Y sin embargo, el otro jarro al que le diste energía positiva, bueno, aunque no lo creas, mantiene su estructura, no se pudre, queda fresco, por así decirlo, se mantiene. Y a través de este experimento, uno puede comprobar en su casa, de nuevo, este otro podcast en que hay un experimento en casa. Me gustaría que la gente, igual que escuchó los primeros experimentos, nos contara su experiencia, le hayan o no le hayan resultado. Y en este tercero también deberían hacerlo y deberían intentarlo en sus casas porque van a ver qué resulta. ¿Tú lo has intentado hacer, Matías? No, pero yo lo pondría a prueba, no solo con 2 frascos, yo pondría más frascos. Deberías Y hacerlo. marcar a cuál le voy a decir cosas malas y cosas buenas. Dejarlos completamente Sí, esa es la separados. idea. Y ver, comprobar si es que es solamente coincidencia de que se pudre uno, por ejemplo, no sé, uno y Así como dos. tú dices, como un 50-50, como Sí, caricello. un Puede ser caricello. eso. Ujú. Obviamente Oye, si qué me buena sale, idea. si sale bien el experimento, obviamente voy a, no sé, si yo pongo 2 frascos, yo creo en esto de la energía, y justo se pudre el que yo dije. Yo no voy a repetir el experimento, yo lo voy a publicar en todos lados donde, oye, sí, resulta, bla, 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 bla. Pero ahí está el Oye, pero problema. ¿y esto Para que algo te puedo sea, preguntar? sea ¿Sí? comprobable y creíble, primero tiene que ser repetible. Mismas Sí. condiciones y repetible. Si resulta, lo repites. Si resulta, lo repites. Y cuando ya ves que es constante y se repite, 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 repite el mismo resultado, ahí recién tú puedes formular una tesis. Vale, ¿Y qué vale, haces? Publica pero esta tesis. Le dice a ¿vas a otra hacer esto? persona, le preguntas a otra persona, oye, Ya, hace es que esto. te digo algo, te digo una cosa, te sorprendo con algo, esta tesis ya está hecha. De hecho, la persona que creó esta tesis, había un experimento anterior de la cual se hizo un libro, en la cual él utilizaba el mismo experimento, ¿vale? Pero le hablaba esta vez a simplemente recipientes con solo agua. Recipientes con solo agua. Y al mirar por un microscopio la partícula de hielo, porque obviamente era agua congelada, era hielo, podía ver que donde se reflectaba esta pequeña figura geométrica que uno puede ver en el átomo del agua congelada, se generaban, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, como especies de rostros en sufrimiento, es decir, masas amorfas que te hacían sentir de una forma muy negativa. Es decir, el agua no se podría ni nada, pero los átomos del hielo eh, se congelaban de una manera horrible, es decir, adquirían una forma, eh, un esperpento, era un esperpento de átomo, de verdad. Y solamente con la energía negativa que le imbuía a la persona que estaba realizando el experimento. Esta es la misma persona que hizo el arroz en el agua, que lo hizo como para que lo hiciéramos en casa, sin necesidad del microscopio y revisar el puto átomo cara horrible. Ya, De verdad, me quedo corto para escribir esos átomos. ¿sabéis cuál es mi problema? Sí, ¿cuál es tu problema? Que lo realice la misma persona. Pero ahora puedes realizarlo tú, con el experimento del arroz y el agua, y salir de la duda, yo te apoyo moralmente, y podrías compartir tus experiencias con nosotros. Mira, yo lo haría, pero resulta que soy tan pobre que no puedo sacrificar el arroz de esa forma. A mí me hace falta un plato de arroz. Puta, yo me cambié de casa y no tengo arroz.
Estamos mal, estamos mal. Yo espero que algún auspiciador que esté escuchando el programa se dé cuenta de nuestra realidad. No, no, broma. Oye, pero de verdad deberíamos comprar algún arrocito a cuenta, un arrocito líder y por ahí tirarlo, ya que ese arroz no se come, probablemente se compra solo para lanzarse en los matrimonios. Y si alguien lo come debería dejar de hacerlo porque de verdad es una weá muy mala. Entonces con ese arroz podríamos hacer el experimento. Yo te apaño. De hecho cada uno podría tener 2 frascos y darle diferentes tipos de energía. Oye, pero si esto te resultara, ¿qué creerías? ¿Cambiaría algo en tu visión de las cosas del mundo que te rodea? Mm, no mucho. Volvería a No repetir el mucho. experimento. Ya, y si las veces que lo repitas funciona. Ahí voy a empezar a creer. Pero si el resultado yo me doy cuenta de que es variado, que no sé, porque no tiene ninguna relación el gritarle cosas malas y cosas buenas a un jarro con algo Ya, pero si lo adentro. tiene, pero si lo tiene. Si lo tuviese. Cada vez que tú repites el experimento de buena forma, te resulta. Pero es que ahí, ahí no, ni siquiera es necesario hacer la pregunta, ahí se asume la respuesta de una. Obvio que voy a querer, pues si ya me comprobó que, ¿Pero qué creerías? Más allá de que exista energía negativa o positiva, ¿qué significaría para ti? Persona escéptica. ¿Qué significaría para ti, como Matías? que ¿qué significaría para mí? Que empezaría a creer, quizás no en energía así como, ay, positivo o negativo, sino que en quizás la intención. Pucha, no sé, es que yo no Es que creo en todo lo eso, que pues se sí. dice con esa voz es ridículo. Ay, positivo o negativo. Todo lo que diría con esa voz sonaría, sonaría mal, pues, weón. Yo creo que sí decreta mucho la intención de tus acciones. Yo creo que sí cuando, por ejemplo, Ya, una pero persona llega a un ahora lugar y tiene energía ahora te pongo a ti mala, en se el caso. propaga. Te pongo a ti en el caso. Si el experimento y no te resulta, lo volví a hacer, no te resulta, lo volví a hacer y no te resulta, lo volví a hacer, no te Ujú. resulta. ¿Vas a seguir creyendo en eso? Dudaría, obviamente, Ah, o sea, tú de... tenés que dudar, pero yo tengo que creer. ¿Creer en qué? Por ejemplo, si a mí me resulta, yo tengo que creer. Pero si a ti te falla, tú tenés que dudar. ¿No crees que hay como un poco Sí, de básicamente. hipocresía? Porque, por ejemplo, No, ¿por qué? si estáis, no sé, una Porque y tengo otra que y otra creer, y otra tendría vez que no creer que no resulta y es existe. repetible y no resulta es repetible y no resulta, no resulta. Ya, Quizá, pero ¿será que quizá no existe ese tipo de energía? ya, ¿tú crees que tendría que creer? ¿Creer en que no existe? Chuta, sorry, ¿qué cosa? ¿Tú asumes que yo debería creer en que no existe eso? Como decir, ya, bueno, no existe la energía positiva o negativa. No podría, porque quizás lo que significaría es que ese experimento no sirve para ni una puta callampa. O sea, eso me comprobaría y creería en eso. Te creo que el experimento no sirve para ni una puta callampa. Pero en creer en que no hay energía negativa y positiva, lo dudaría, pero no podría afirmarlo. Así como, ya, ahora con este experimento que no funcionó, aseguro que no existe energía ni positiva ni negativa, porque estaría en un error terrible. Quizás si exista y el experimento esté fallido y se pueda probar con alguna otra cosa. Pero es que esa es la premisa Pero del ahí estamos hablando de experimento. lógica racional, El pues, weón. ¿Qué estamos comprobar que haciendo? existe o no existe, pues, weón. Si el experimento está hecho para decir si existe la energía positiva o no, no existe la energía positiva. Si no te resulta, no existe. Pues si resulta y es repetible, No, pues existe, porque pues, weón. a ver, claro, el experimento sí está hecho para probar si existe o no la energía positiva, pero el experimento puede estar completamente mal, po, weón. Por eso se repite. Y se Pero si me trata de estoy poniendo hacer en ese y caso, se trata de repetir con las mismas condiciones. lo sé, po. Ya, pues entonces, ¿por qué? Tú me Ah, estás diciendo que yo lo justo, repito, oh, no comprueba mi hipótesis. No, está malo el experimento. No puede decir no. pero es que no puedo No prueba mi comprobar a través de hipótesis. eso que no existe la energía positiva y negativa, po, weón. No puedo. Pero si ese es el sentido del experimento. Pero es que el sentido del Ese experimento, experimento está hecho para probar o no. ¿Existe o no? No hay sí, quizá, no, no sé. No, es un sí o un no. El experimento para qué se hizo, para comprobar si existen o no.
Por tanto, si a ti el A ver, pon el experimento tú ejemplo, compruebas a con otro repetir y no experimento. resulta, obvio que no existe, pues weón. Pon el ejemplo con otro experimento. Pero es que no Pero es conozco que el te lo puedo poner experimento, así. weón. ¿Qué pasa si la energía positiva y negativa simplemente existe, pero se tiene que medir con otro tipo de material? Supongamos no con el agua y el arroz. O sea, ¿qué pasaría si se pudiera? ¿Tú crees que eso lo anula? Es como, ya, no pude determinar si la energía positiva o negativa existe con el agua y el arroz. ¿Queda anulado completamente esto? Porque eso es según tu lógica. Y yo no creo que sea así. Pero en el caso de que si se repite, se repite, se repite, y es un sí, comprueba el tiro También automático. podría estar la posibilidad de que sea una absoluta coincidencia. Ya, pues weón. Pero tu pregunta era en el caso de que existieran, pues. Ya, Si, pero entonces, tú también me habías si planteado se de que la repite, repetición de un si experimento para existen, ti, si existen esa energía y se repite, y repite, repite, yo da lo mismo cuántas veces lo haga, repito y pasa lo mismo. ¿Qué puedo comprobar yo? Mi hipótesis va a decir que sí, porque estoy haciendo experimentos y te lo puedo pasar a ti, tú haces el experimento y te va a resultar igual. ya, Entonces comprobáis, porque ¿cuál fue la pregunta que tú hiciste al principio? ¿Existen o no existen? Y lo puedo comprobar con esto. Así, ya. poniéndonos en el caso de la persona que lo hizo. Que asumo yo que debe creer en esas cosas a pesar de que hizo el experimento dos veces del mismo tipo. Entonces ahí habría que Yo creo que él no analizar. lo hizo más de, yo creo que lo hizo múltiples veces, yo creo que lo habría hecho millones de veces, el culiao. Es que ¿qué pasa si él lo hizo miles de veces pero te está dando a mostrar solamente dos? O sea, el que sí le resultó. Porque, por ejemplo, Ya, si pero yo me eso, meto a Google y escribo el experimento, claro, me van a salir los que sí, me van a salir los que no. Pero ¿cuál es la mayoría? Los que no, pues. Bueno. ya, pero aquí estamos planteando en caso de que tú lo realices muchas veces, bla, bla, bla. Para resumir, si la weá te resulta muchas veces, ¿qué onda? Hay un índice de fallo bajo, porque quizá hay índice de fallo, no sé. Obviamente tú pasarías a replantearte si es cierto o no lo de la energía, ¿ya? Mi punto es que obviamente siempre va a haber una cuota de probabilidad de mierda, fue una absoluta coincidencia, pero según tu lógica, como me comentaste, si este patrón se repite una infinidad de veces, tú lo vas a asumir como una verdad absoluta. Pero igual, no sé por qué estamos enfrascados en esto de la lógica racional, así como igual un poco irrelevante. Porque ¿cuál era el punto de todo? No me acuerdo. Ah, que tú creías en la existencia de estos seres negativos, no sé qué cosa. Y ahí nos quedamos enfrascados en el eso. No, yo lo que creía era en la existencia de la energía negativa y positiva. No por el experimento del arroz, porque yo no lo he realizado, sino porque mis sentidos me lo indican y siento que esto se puede ver como a través del comportamiento humano, a través de la psique y la mente. Siento que no solamente va por una acción-reacción del entendimiento así como corporal, como el lenguaje físico, sino de verdad una energía, como podría ser tampoco algo tan místico, sino como la energía magnética, qué sé yo. La energía estática, el humano puede producir energía estática, onda te frotáis el pelo y levantáis papeles con los dedos. Es decir, no es algo tan raro que saber que el humano es fuente de diferentes tipos de energía. Y quizá hay varias de estas energías que aún no han sido estudiadas por el hombre. Eléctrica, calórica. Incluso eólica. God damn, god damn. Pucha, no sé, weón. Yo digo que no es ni una wea. O sea, estoy en la duda. Mientras el experimento no sea repetible, para mí Ya, no hay, pero mi weón. pregunta, el escéptico total como tú, ¿teme
No, Por ejemplo, tú irías a un cementerio solo de noche sí, a quedarte con una linterna, solo. sí, con tal de saber si es que estas weas existen y experimentarlo por mí mismo, además. Y después iría de nuevo, Ah, ya, vale. para ver si lo que pasó esa noche o fue mi cerebro o fue real. Entonces voy de nuevo. Yo creo que necesitarías solo una vez, pero de todas formas me agrada tu postura. Debería hacerlo, Sí, pero puta, acá el cementerio culiado más cerca que me queda hasta como a media hora. pero te coláis de noche, po. Le A, lo- pegáis ahí su vandalismo. a los cerdos, su acto vandálico viola. Sí, sí, sí. Y después tengo que escribir un poema así, himnos a la noche. No, pero puta, yo. Si el experimento culiado no es repetible y lo puede repetir otra persona que no sea yo y otra persona que no sea yo, no, para mí no hay. Para mí no existe. Es que tantas cosas que, por ejemplo, antes se creían que eran, no sé, místicas o tenían onda inexplicables, resulta que con el avance del tiempo terminan siendo comprobables, repetibles, y al final se queda uno con, por ejemplo, no sé, la antigua creencias nórdicas de que los rayos eran, no sé, Thor con su martillo, o para los Oye, griegos yo quiero Zeus. detenerme un poco a... A mí si hay algo que me gusta, Matías, tú deberías saber. Si hay algo que me El gusta pene. son ¿Ah? los haters. A mí me gustan los haters. Me gusta. Me gustaría leer uno en particular que nos deja una hermosa post. Empieza así: Puta, física y química básica del universo. No sé qué quiere decir con eso en realidad, pero es su primer posteo. El segundo posteo: la Tierra ya cambió su posición en el universo. Estoy leyéndolo como lo postea. Ninguna de pero eso es esas caer bajo, brujerias léelo como ni corresponde. magias negras podrían funcionar. ¿De qué carajo está hablando? Él, Nicolás Maximiliano Mustaine, espero que sigas escuchando el live. ¿Estás drogado? Y si es así, ¿podrías darme un poco de esa droga? Yo soy súper buena onda y podríamos pasarla muy bien. Nicolás Maximiliano Mustaine Contreras, abajo nos vuelve a poner: niños jugando a ser malotes. Su perfil psicológico es el siguiente: fan del anime, le gusta el metal, no tiene tantos amigos, se creen cultos por hablar de magias, ojo, que están muertas hace 1000 años. Pero, ¿qué fumadote se pegó Nicolás? Pero es un fumadón. Eh, no bueno, sé, y se ve aquí claramente. te describió porque, puta, yo no creo en esa weá, así que me desligo del comentario. Oye, pero es que tampoco está diciendo como que creen, ¿cachai? Está diciendo como se creen cultos por hablar de magias. Eh, no entiendo, o sea, no entiendo la crítica tampoco, porque no es claro lo que me está diciendo. Me encanta cómo refleja también, porque el perfil de Nicolás, que Ya, pero está no caigáis tan bajo. público, Si te dolió la no, pregunta. no, para nada, de hecho me pareció muy gracioso. Porque entro a su perfil y veo su foto y es un niñito como 16. Ya, pero Y ¿qué tiene, weón? es que me gusta como ese niñito jugando a ser malotes. Y de hecho, él está como haciendo eso. Me gusta cómo refleja psicológicamente. Bueno, era el análisis del hater de hoy. Hay otro hater que se llama Kaiser también. Luego voy a No, hacer si un no, no se análisis llama de él, Kaiser, se llama pero... Frank Medel. Ah, Frank Medel. Frank Medel. Perdón, cambió de nombre. Siempre ha tenido el mismo, weón. Desde que lo conocimos. A ver, a ver. Sí. Oye, eso, bueno, retomemos el tema. Pucha, yo coincido con el muchacho, weón.
Bueno, quizás no muertas porque hay gente todavía que las practica, pero... Así que no podría decir magias muertas. Yo creo que... Y la Tierra ya cambió su posición en el universo, tiene razón. Pues. ¿Qué querés que le diga? Pero ¿cuál es la conexión? Ah, no sé, porque depende de cuándo lo puso. Po. A lo mejor lo puso cuando estábamos hablando, no sé, de... Bueno, que tú soy el que habla esa weá, yo te rebato nomás, pues. Entonces habría que ver eso, pero no. Yo, a mí no me molesta. ¿Qué cosa no te molesta? ¿Su ¿Que la comentario? Tierra haya cambiado su posición al universo o que nos posteen usuarios con uso de peyote? Ninguna. Aquí son ¿Que no todos te libres molesta? No, a mí tampoco me molesta, se me de hace muy drogarse. gracioso. Ahora, Se fan me de hace la... gracioso, no me Que me molesta. digan fan del anime ya ahí me molesta un poquito. Que no soy fan de anime. A no ser que sea Yo Dragon soy Ball. otaku, No, yo no, yo soy otaku. yo lo más cercano a un otaku que Tengo tuve un fue... Goku en la repisa. ¡Ay, qué asco, weón! Y me... Ay, ¿cómo la gente puede hacer eso, weón? Yo no tendría una figurita, yo tendría una, no sé, de Adolfo Hitler, ¿ah? Stalin, Del Führer. El Führer ahí para Del levantar tengo medio. 8. Ah, ya. Ah, mira, está bien, 8 justo. H. Sí, No te colección sé. completa. Atacando Polonia, Francia, todas las versiones. No, y tenéis justo 8 figuras. La octava letra del alfabeto es la H. Ojo. Hitler. ¿Sí, ¿lo pillas? Sí. Sí. De hecho, por eso los neonazis se hacen el 88. Para hacer Oye, una pero ¿y si te HH. gustan los neonazis deberías saber que ellos creen en todo esto del Heil Hitler. esoterismo? Sí, o sea, ¿O crees que eso también es un mito? También es un mito de tantos mitos que hay de los nazis. puta, es que no cacho de eso, weón. Pero. Puta, se sabe que enviaron expediciones a la Antártida. Tenían, bueno, tecnológicamente eran superiores a los aliados, porque ya estaban creando, no sé, los cohetes. De hecho, uy, me salió un gallito. De hecho, la Está mayoría cambiando de de, voz. sí, Está cambiando de voz. de hecho, la mayoría de los científicos nazis que trabajaron en el V2 se fueron al final a Estados Unidos y terminaron trabajando para la NASA. Bueno, los que no los colgaron, pero ahí dependía. Qué tan bueno matemáticamente eras? Ya, pero ¿crees que los nazis han tenido algún acercamiento con estos seres? ¿Con los aliens? ¿Qué weá? ¿Nos fuimos los aliens ahora? No, dije estos seres. Estamos hablando de los demonios. No. ¿Tú No, crees que hayan habido esoterismo adentro de las filas nazis? Por ejemplo, las creencias del Führer y todo eso. sí, sí, de hecho creo que sí. Aunque hay que tener ojo que, por ejemplo, Hitler era católico. Entonces no sé qué tan Ya, pues con más esotérico razón. podía ser. Así como, por ejemplo, no sé, buscar objetos perdidos y cosas así. Yo creo Lo que eso dudo un igual es bien poco. esotérico. O sea, los católicos son bien esotéricos para su wea. Creen en prácticamente cosas como la ascensión de cuerpo y alma al cielo. Creen en esto mismo los demonios. No sé si el cielo y el infierno. No sé si creen en esos conceptos, la verdad. Pero creen en varias cosas bien loquillas. Sí, son bastante. Por cierto, una de las fotos ahí que me acabo de dar cuenta, creo que es una de las fotos que querían poner en Estados Unidos que les prohibieron colocar porque era muy ofensiva. Creo que al final la colocaron igual, pero no estoy seguro. Que es la foto de Lucifer con dos niños. Creo, no me acuerdo si lo querían poner en Pensilvania, no me acuerdo. Lo cual yo encuentro que es absurdo que la gente les diga que no, pues si pueden poner estatuas de... pueden poner cruces, ¿por qué no poner la religión de otra persona? Ahora, si empiezan a poner cruces con personas, con negros crucificados y quemándose, ya ahí yo cacho que... Ahí recién empiezo a tener un problema. Ahí como que digo, oye, parece que es malo.
Puta, no sé, weón. Yo creo, no sé si lo correcto es mostrar cualquier tipo de expresión religiosa sin ningún tipo de tapujo y que todo el mundo profese su creencia, o lo correcto sería prohibir todo tipo de, de expresión porque realmente, puta, convengamos en que la adherencia a un culto solo crea históricamente guerra, masacre, es decir, lo bueno que se ha logrado con eso es bien poco, ¿no? Ah, depende. Digamos incluso que la misma ordenanza se ha hecho más que nada a través del castigo y del miedo a la justicia más que la religión. O sea, la religión como que viene como el miedo a la justicia divina de Dios, a la mano de castigo absoluto, así, weón, te parto con un rayo por la mitad que había en la vieja Biblia. Puta, yo no tengo atado en que la gente crea lo que tenga que creer mientras no imponga sus creencias en otros. Estoy bien. Ya ver que esa es la contradicción. ¿Qué pasa si en mi creencia, no sé, vos como los musulmanes, pues weón, la gente que no cree en mi Dios verdadero son traidores absolutos? Ya, pues ¿Esa es una... religión tiene que estar baneada? sí, pues bueno. O sea, depende. Porque Pero ahí no estaría contradiciéndote, porque tú estarías... no, calmado, déjame explicar. Actualmente el islamismo está viviendo una época parecida a lo que pasó con el cristianismo hace miles de años. Lo que pasa es que ahora está llegando medio atrasado. Pero es que se pasan como de los conservadores religiosos, los musulmanes, los chiitas y todo. Chiitas, pues, güey. Los sunnis y... sí, creo que eran los chiitas. No sé, no me acuerdo. Creo que estoy hablando por güey. Pero, por ejemplo, los sunni árabes, que creen en el sunni islam, que es como la versión más conservadora del islam. O sea, tú seguís la letra del Corán y la seguís hasta el final de los tiempos. Ujú. Pero está esta corriente que se está volviendo como más liberal, que es como la corriente que le pasó a los católicos actualmente, que por ejemplo dicen, ya mira el Antiguo Testamento, puta, el culiado mata varios, weón, ya dejémoslo afuera. Esto es bueno. Esto, no sé, el odio a los homosexuales, no, ya, fuera. ¿Cachai? Entonces Ya. esas religiones así que nos imponen por la fuerza las creencias. Por ejemplo, si tú vas a un país que es suní, de creencia suní, ahí los tipos tú no tienen atado en cortarte la cabeza por ser homosexual o por no seguir el normal. En cambio, si te vas, no sé, por ejemplo, una de las partes más religiosas en Estados Unidos, que es como un país ultra conservador. Sí, a lo mejor te vaya a llevar un par de caras malas, pero nada más, pues, ¿cachai? No va a andar el tipo así con el machete en la mano cortándole la cabeza a los infieles. Entonces, como que ese tipo de religión ya no me molesta. Pero el Islam conservador o el católico conservador, que es el que anda literalmente, no sé, acosando gente en la calle, y ahí ya hay un problema. A pesar de que es como en distintas categorías. Uno es, Ya te uno, comprendo, pero la uno es de pregunta sería extrema eso. violencia y el otro es pesado. Es como, ya, hay ciertas creencias que tú permitirías y otras que no. Eso no sería realmente Sí, pues se tienen que como... reformar. Hay religiones que se van reformando, que es la católica. mm, Si no, todavía estarían, no sé, pegándole a las mujeres. Bueno, no niego que no lo hagan, pero no faltan. Pero ya de a poco se van haciendo los menos. ya, pero esa es la contradicción que te lleva a que al final todos tengan que creer en la misma weá, po. Porque a poco se van prohibiendo otras cosas que en cultura son aceptadas y después socialmente se van prohibiendo. Y no sé, po, puta, ponte tú un ejemplo, comer carne humana. ¿Qué pasa en esas sociedades donde hay sobrepoblación y se está acabando la comida y hay extrema pobreza? ¿Recurrir al canibalismo sería una solución válida y lógica? Yo creo que la respuesta sería sí, pero adentro de nuestra sociedad es algo que no se puede contemplar, po, weón. No se puede ni siquiera No, pensar porque en la nuestra sociedad en posibilidad. estos momentos es estable, relativamente estable en comparación con lo que ha pasado en toda su historia. Si el caso llegara a pasar de que, por ejemplo, no sé, estamos en la última, no hay nada para comer, que dejamos la cagada con el calentamiento global y hay que comer personas, yo cacho que se va a ver una práctica aceptable, Yo voto por aceptable y empezar a hacerlo necesaria. desde ahora. Yo digo que hay que empezar a salir Para y prevenir, comerse para un... prevenir. Ah, sí, para mantener la población ahí al límite.
De hecho, antiguamente, si te fijáis bien, bueno, decir que las creencias religiosas solo llevan a guerra y esas cosas, como que igual, no digo que no sea cierto, pero también hay que tomar que también tenían cosas malas que funcionan. Si bien es como un edificio y las paredes es la religión, si bien nos separan, de alguna forma u otra nos ayudan a mantener todo este edificio que vendría siendo la sociedad. Ahora nos falta la pared culia que se quiere meter en el terreno de la otra y ¡pum! Cruzada. Pero igual por lo que hemos estado viendo en el desarrollo social ya comienza a ser innecesario eso de... O sea, ya las generaciones ahora venideras cada vez Mira, creen menos en esa weá a un es que nivel está comprobado brígido. que mientras más avanza una sociedad y mientras más fenómenos se pueden explicar por la ciencia, menos... ¿cómo se llama? Menos creyentes se vuelven las personas. La tendencia es irse hacia el ateísmo. Como que para allá va la cosa. Lo cual en una sociedad menos avanzada es para el otro lado. Entonces, así es la cosa. Oye, al final el tipo que el otro día publicó en Eden que se iba a haber un terremoto en la noche de 7,7 no pasó nada. Pues yo digo que venga a pedir disculpas el culiao. Yo no lo vi. No, un tipo aquí publicó en uno de los grupos en los que estoy yo, dijo, no, es que en la noche va a haber un terremoto de 7,7. No pasó ni una, weá. Qué triste. Bueno, yo ya me tengo que retirar, amigo Matías. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Si Al dijimos hasta final, al aquí, final lo que menos hablamos fue de demonología. sí hablábamos gran parte. ¿Cuánto llevamos, de hecho? 1 hora con 6, de hecho estaríamos listos. Ah, ya no habíamos pasado el tiempo, mira tú. 7 minutos. Bueno, muchachos, Ya listo, amigo, cuídensela. cuídate. Chao a todos. Nos Chao, vemos. chao.